Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. ¿Cómo estás, Luis? Una noche más. Normi. ¿Cómo están, señores? Mario, buenas noches. Noche especial. Noche especial, se avecinan tiempos especiales. ¿Qué ruido está haciendo el mundo, no? Claro. Oye, formato nuevo, formatito un poquito más rápido y conciso. Y aparte de las tomas para todos los ordenados. Y los que nos escuchan en su carro. Y los que nos escuchan en su carro, en Spotify, en YouTube, de donde nos estén escuchando. Ordenados, capítulo 41. Y se pasan rápido los capítulos. Claro, vamos a hablar un poquito de los fake news. Es todo un trip lo que puede hacer la televisión, ¿no? Claro. O sea, los medios de comunicación. El alcance. El alcance que un fake news o que... Sí, imagínate si en un momento un sacerdote era prácticamente una de las pocas conexiones que tenían las personas de ciertos pueblos y cultura con la literatura o el conocimiento adquirido. O sea, ahora eso muchísimo más potente, ¿no? Por eso tal vez hay una parte en la Edad Media que es como la Edad Oscura y es como el surgimiento de las religiones. Pero ¿cómo serían las fake news en la Edad Media? ¿Con información o desinformación? No, pues, o sea, imagínate que vives en un pueblo, ciudad, donde hay una figura religiosa que es la que tiene acceso a las bibliotecas y a los libros, que realmente son muy pocos en ese tiempo, antes de que se invente la imprenta. Voy a empezar. O sea, y tú asumes que lo que te está diciendo es verdad, ¿no? O sea, porque es el representante de Dios y es el que tiene el acceso a toda esa información. Entonces, lo que digan esos libros no importa si nadie más los puede leer. Los pocos libros, porque después de que se quemó la escuela de Alejandría. Sí, no, o sea, pocos o muchos, pero eventualmente sí, en cada época hay... ¿Cuánta información no se perdió ahí, no? Claro, pero en realidad pues los tenedores o los poseedores de la información siempre han sido los más poderosos. Porque ahorita... Los manipuladores. O sea, es bien curioso cómo ahorita tenemos una concepción de que tenemos demasiado acceso a información. Muchísima. Pero restringida. Hay 1, 2, 3 niveles arriba de personas, organizaciones, gobiernos que tienen 100 veces más acceso a la información, ¿no? Desde cómo comemos, cuáles son nuestros hábitos, o sea, todo lo que graba tu celular. Pero desde que empezaron las redes sociales más fuertes, creíamos y nos dieron a pensar que la información estaba muy abierta, pero realmente está muy restringida, ¿no? No, y cada vez la restringen más. Pero como quiera, ahorita ya es una mezcolanza de todo. Pero entonces el que tiene el control de las fake news tiene el control de qué, de los medios y de la humanidad. Sí, pues más que tener el control de las fake news es el control de la narrativa, ¿no? Porque para que una narrativa funcione tiene que tener su parte de verdad y su parte de mentira. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de las fake news. Ahí agarren lo que quieran para esta noche, relájense. Capítulo número 42, la Orden de la Noche. Empezamos. Oigan, entonces, hablando de fake news famosas de la historia, una de las fake news que pudo haber causado pues más cambio en la historia de la humanidad, no sé si te acuerdas tú en la batalla de Napoleón. La de Waterloo, ¿no? La de Waterloo. Sí, cuando el mensajero. El mensajero. O sea, sí, precisamente eso, ¿no? Que está peleando Inglaterra contra Francia. Pierde Francia. Francia envía un mensajero a Inglaterra diciendo que habían perdido. Y no es cierto, Inglaterra había ganado la batalla de Waterloo, ¿no? Ajá. Entonces llega el mensajero inglés
diciendo que habían perdido la batalla. Porque imagínate cuánto se tardaba en llegar la noticia. Sí, no era el único que poseía esa información. Sí, o sea, el mensaje al caballo, quien tuviera el control en ese momento de las carreteras, Sí. podría controlar quién hacía llegar el mensaje primero, ¿no? Entonces, había dos batallas en realidad. La de Waterloo Sí. y después la que se fue suscitando a través de esa fake news, porque pues hizo que Inglaterra vendiera casi todo. O sea, Sí, como Inglaterra, vendieron Londres a centavos. sí, Alemania, que en realidad fue la que se dice que financió las dos partes de esa guerra. Ajá. Y Alemania estaba financiando tanto a Inglaterra, tanto a Francia, que se dice que estaba pues las familias. Más que las Alemania, una familia en específico, una ¿no? familia en específico, los Rothschild, si no me Sí, equivoco, sí. el escudo rojo alemán, que pues ha tenido mucho poder desde hace mucho tiempo. No sé si posean alguna información que les dé tanto poder. Sí, pues es más que nada como el control, ¿no? O sea, el control de cómo se traslada la información. Del tiempo. En algún momento la información, quien tenía el control de las carreteras era quien la controlaba. Claro. O sea, ahora tal vez en otro quien tenía la radio, los sacerdotes, Sí, ¿no? claro. O sea, los sacerdotes o las figuras religiosas que tenían acceso a estos libros. Pero serían como monopolios. ¿O En qué? otro momento la radio, en otro momento la televisión. O sea, y ahora está tan democratizado que parece que todos tenemos acceso a eso. Pero realmente todavía hay más información que un cerebro humano normal no puede procesar. Bueno, hay una teoría que dicen que en Corea del Norte las noticias de las Olimpiadas fueron falsas. Ok. Y según se cuenta que hicieron creer a todo el pueblo de Corea del Norte que ellos habían ganado todas las medallas de oro y Estados Unidos había perdido y no había ganado nada. ¿Cuáles Olimpiadas? No sé cuáles Olimpiadas, pero año como que las recrean. O sea, hacen todo en video para que la gente, ahí no tienen pantallas y siempre ponen propaganda política. Bueno, ponen las Olimpiadas y ponen como que cada deporte lo van ganando ellos. Que ellos ganaron todas. Imagínate que va a creer el pueblo, o sea, que el gobierno está haciendo su trabajo, que los están apoyando, que realmente ni Claro. salieron del Pero país. fíjate que hay países que apoyan mucho a los atletas olímpicos, ¿no? Sí. O sea, Incluso Corea del Norte ha ido a Olimpiadas y han tenido sus participaciones, no han llegado a ganar un número de medallas, pero han participado realmente. ¿se acuerdan de las Olimpiadas de 1992? La famosa flecha al pebetero. Ajá. Bueno, se dice que fue falsa. ¿Qué? La flecha que cayó en el pebetero nunca cayó. Lo cuentan ahí los comentaristas deportivos mexicanos, David Faitelson y ¿cómo se llamaba? Ponchito Andrés Bustamante, ¿no? Andrés Bustamante con Andrés sus Bustamante, personajes. sí, que cuentan que fueron a Barcelona y curiosamente no dejaban entrar a ningún medio extranjero al estadio. Ok. Solamente los medios que ya tenían eran los que tenían acceso a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Barcelona Órale. en ese año, ¿no? En el 92. Entonces, como no había acceso, se cuenta la historia que Ponchito le dijo a David Faitelson y al camarógrafo de que, oigan, si nos metemos abajo de la bandera, porque pues, estaban preparados Para la ceremonia. sí, la bandera olímpica para meterla al estadio para la ceremonia. Entonces le dice Ponchito a David Faitelson y al camarógrafo, oye, si nos metemos abajo de la bandera. Entonces, pues obviamente no creo que en ese momento hayan pensado que alguien hubiera tenido el atrevimiento de Pero con qué De grabar, sentido, ¿no? para Porque tener este una- estaba meterse, prohibido, pero ¿no? algún medio extranjero. pero era para tener una mejor toma o Sí, pues ellos simplemente lo querían hacer para tener una mejor toma. Y obviamente los organizadores de los Juegos Olímpicos querían tener el control de todo lo que salía a los medios, Claro, ¿no? claro. Todo lo que salía a la tele o lo que fuera a ser gráfico que la gente pudiera ver, pues ellos tener ese control. Ese control. Adiós los medios extranjeros, no hay entrada a nadie. Estos se meten, dice que abajo de la bandera y hay tomas donde ya están entrando al estadio, empiezan ahí a reportear y hacen una toma muy curiosa de cuando se tira la flecha al pebetero, Ya. que es súper famosísima esa escena Sí, que cae del directo. arquero, que el arquero, Sí, sí. y yo toda mi infancia estuve pensando de que wow, Qué capacidad. qué capacidad de que te den ese. se supone que el fuego no se va apagando, ¿no? Se va cambiando y al Sí, la terminar antorcha. cena- Sí, la antorcha Sí, que es se la va misma, cambiando. es el mismo fuego, La- sí. sí, es el mismo fuego. Pero se sentía diferente como sintió estas últimas veces. Bueno, creo que ahí Snoop Dogg esta última vez en París estuvo, Sí. volvió ese sentimiento, pero antes se Sí. sentía diferente. Yo me acuerdo ver el recorrido. Claro. Bueno, de es la que antorcha. antes no había internet, entonces Sí, claro. Sí, era verlo. como Era un evento único. un acontecimiento mundial. O sea, imagínate ese pero ahora hay control. acontecimientos mundiales todas las semanas. ¿no? Imagínate
imagínate ese control. Ajá. Lo que veíamos era simplemente lo que nos ponían. Lo que nos querían enseñar, Claro, ¿no? Sí, entonces sí. cuenta ahí David Faitelson y Ponchito que ellos tuvieron acceso a ese momento de la inauguración cuando tiran la famosa flecha al pebetero y que pues cuando tú la ves, o si la llegaste a ver en ese momento, se veía como que caía adentro del pebetero. Entonces tira la flecha cae adentro del pebetero y se enciende la gigantesca estructura olímpica, ¿no? En la toma de la televisión normal. Pero ellos tenían una toma donde se va donde lado que se ve que no cae la flecha. No cae la flecha. Obviamente, pues dice la gente que había gases ahí saliendo para que la flecha no tuviera que caer. Simplemente al pasar la flecha, como estaban los gases, hacía la combustión. Y que ya todos sabían eso, pero en realidad yo no lo sabía. No. O sea, para mí fue algo impresionante cuando me rompieron ese espejo dentro de mí. Se cayó la cortina. ¿Por qué? Porque sientes, te digo, esa presión del ¿cómo puedo decir? Del arquero. De decir, wow, le tengo que atinar. Y le atinaste y dices, en realidad el ser humano es capaz de todo, ¿no? Oye, pero como no que era verdad, un grupo muy cerrado que llegó a verlo, pues puede haber sentido desilusión, ¿no? Sí, y después cuentan ahí que le llamar a José Ramón Fernández. ¿Cómo no? Venga para acá, señor. Le dicen, a ver, enséñanos el video. Le muestran el video y le dicen, ¿sabe qué? Este video se queda aquí. A los que grabaron, creo que David Faitelson lo mandaron a Ibiza, dicen. Y dice, no puede volver a pasar esto. Sí, de hecho, estaban a punto de correrlos de las Olimpiadas, ¿no? ¿Y tú crees que por eso muchos medios grandes controlan lo que van a repetir otros medios? Sí, claro. Es que al final del día la televisión es un show, ¿no? O es un entretenimiento y cualquier tipo de eventos. Sí, sean por noticias, por eso siempre ha salido esto como de canales o conductores independientes que tratan de sacar la verdad de las noticias, que no controlen, no censuren los medios, no sé si... Pero eventualmente no sientes que terminan de caer en lo mismo, ¿no? Porque la cámara la puedes traducir en la óptica de la persona que la está manejando o de quien le está editando, ¿no? Pero bueno, o sea, eso más que fake news es como en aras del show, ¿no? Claro. O sea, porque al final del día la televisión eso es lo que es, un tipo de entretenimiento que necesita ser producido. Claro. No sé si ustedes recuerdan el caso de Frida Sofía en el terremoto del 2017 en la Ciudad de México. De la niña que no existía. Sí, cómo se hizo todo un show mediático sobre una persona que estaba enterrada dentro de esos escombros, que toda la gente estuvimos pegados siempre y nos dieron ese, ¿cómo se puede decir? Porque prendieron esa chispa, te prendieron esa emoción, la empatía de decir, wow, de estar pegado ahí, de estar pegado ahí, porque es lo que pues les funciona, ¿no? Obviamente puntos de rating, pero sí fue fake todo. Sí, y al final el jefe de la Marina que dio el resumen de los hechos, dicen que no había ninguna persona ahí adentro, ya habían sacado a todos los niños. ¿Y que oían la voz o qué? En el Repsamen, ¿no? En el colegio Repsamen, y pues bueno, la muerte de 26 personas, digo. No sí, creo que después no, o sea, sí hubo un evento muy fuerte en ese lugar, pero sí estuvo en vivo todo este montaje de una televisora diciendo que había una niña viva y que la estaban rescatando y crearon toda una novela que se creó, ¿no? Pero ¿escucharon la voz de la niña o cuál era? Bueno, y decían que escuchaban la voz de la niña. A decir, ¿no? O sea, todo el show que tuvo que crear para esa historia, ¿no? Sí, pero es como muy similar a lo que platicamos la vez pasada de este video que existe donde están 20, 30 noticieros diferentes diciendo el mismo script, ¿no? Claro. Y eso, digo, voy a hacer un brinco muy largo, pero es como, no sé si se acuerdan del Chupacabras. Claro. O sea, puedes meter de que cuando estaba la historia del Chupacabras con el panorama político mexicano en ese entonces, y puedes decir, oye, tal vez aquí había una cortina de humo que antes era más complicada de ver. Claro. Ahorita creo que entre más acceso tenemos, más complicadas se vuelven como las guerras, ¿no? De propaganda, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando de las cosas fake news, ¿no? Las cosas que no son verdad, que nos dicen y no son verdad. Ahora, acaba de pasar el tema de las Olimpiadas, ¿no? Lo de París.
Claro, lo de la inauguración, ¿o qué? Ajá, lo de la inauguración, pero no quiero hablar de la inauguración de París, quiero hablar de la inauguración de Londres. Okay. O sea, hay esta teoría que se llama programación predictiva, güey, que una de las primeras personas que la mencionó fue Alan Watts. Okay. La programación predictiva lo que dice es que el gobierno y los medios de comunicación te van poniendo información muchos años antes. Sutil. De que aparezcan muy sutilmente, ¿no? Okay. Y de ahí salen todas estas teorías, como por ejemplo que vemos eventos del 9/11 en la Volver al Futuro, en Los Simpsons, todas estas de cosas. hecho, hay una pasan. película, ¿no? Que te van mostrando así para que llegues al resultado final, ¿no? Eso, lo que estás diciendo me recuerda a Bad Bunny usando cubrebocas años antes, o 1 o 2 años, o que empezara a pasar todo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, a todos los ordenados les recomiendo que vean la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. Ok. O sea, y vas a ver literalmente los videos de TikTok durante este evento mundial del 2020-2021, donde había distintas enfermeras o enfermeros bailando y haciendo cosas. Lo vas a ver exactamente junto con otras similitudes en ese tema, ¿no? Y hay otro evento de las Olimpiadas, creo que es más antiguo, no recuerdo la fecha, que también salen como representando, según esto, el virus. Es ese, Okay. O sea, es justamente el de Londres, ¿no? Okay. O sea, y lo ves a través de programas de televisión, películas, eventos, etcétera. Preparando el panorama. Y esa creo que es como que antes era mentirnos, ¿no? Y ahora es como irnos programando para hacer las cuestiones más suaves. Por ejemplo, hay este grupo en inglés que se llama The Rapture, ¿no? Y es esta teoría de que van a venir algunos aliens o unos dioses de otro lado, o que Dios, más bien dicho, que Dios va a venir y se va a llevar a toda la gente buena del cielo, o sea, hacia el cielo o hacia otro lado, ¿no? Esperando el Mesías. Entonces, y puedes encontrar ciertos documentos de la CIA que hablan acerca de estos temas y de cómo están preparando estas misiones, ¿no? No hablemos de la CIA. Entonces, es bien complicado cómo entre más acceso a la información vamos teniendo, más criterio se necesita, ¿no? Nada más que cómo desarrollas un criterio cuando eres bombardeado todo el tiempo por mensajes, ¿no? Sí, por eso se dice el libro de José Silva que a través de los medios es a través de cómo se crean nuestros pensamientos. O sea, muchos de nuestros pensamientos vienen de una cadena de bombardeo de muchas cosas, de radio, de percepciones visuales, estímulos auditivos, estímulos... ¿Nunca escuchaste el tema? Y digo, aquí a los tres presentes nos encanta la música, ¿no? Pero ¿no escuchaste en algún momento de que la música es del diablo? Claro. Y luego vas escuchando como parte de todo el tema, al menos, tal vez no escuchando la música, pero viendo todo lo que hay detrás de la industria musical, cómo esta no es una de las herramientas más fuertes de programación de cómo las personas deben de actuar. O sea, y qué tan controlado están. Pues sí, o sea, por ejemplo, hablando de la industria de la música, no sé si recuerdas una noticia muy famosa que Tame Impala dio un medicamento falso en su concierto en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, en el 2003. Un medicamento que se llamaba Bushum, que enseñaron ahí los videos de que lo estaban dando y todo. Y se decía, antes del concierto, salió una leyenda ahí en una pantalla que decía que este medicamento puede tener alteraciones en la percepción del tiempo, haciéndola más lenta. Obviamente mucha gente dice que era azúcar y claro, no era nada. Un placebo, sí, claro, parte de la experiencia, parte de la experiencia. Pero estar regalando placebos con la mente, ¿no? O sea, algo para jugar con la mente, de repente que las drogas están muy ¿qué puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar ya después que de repente pues la gente esté acostumbrada a empezar a tomar cierto tipo de cosas antes de entrar a lugares? Pero se hizo una noticia muy grande a través de esto. Obviamente la misma medicamento era el nombre de la gira, Russium. Pero está muy curioso, ¿no? Empezar a entregar. Sí, pues es que al final del día todo se puede traducir a símbolos, ¿no, güey? Claro. O sea, y por eso las empresas, las bandas, la música, grupos organizados utilizan mucho toda esta parte, ¿no? Los medios, y no nada más eso, lo podemos trasladar hasta los mismos alemanes allá en las
Segunda Guerra, que dicen que Adolfo H. utilizaba el cine y los medios para crear esta propaganda de hecho, enorme. Toda la propaganda moderna está muy influenciada por lo que hacía Goebbels, ¿no? Y no nada más de los alemanes, también los americanos en ese tiempo estaban atacando por el mismo lado en las novelas. ¿Te acuerdas del teatro? Ya hemos hablado, ¿no? De lo del Pato Donald. Cuando era el ejército. No, bueno, se supone que se llama El sueño del Pato Donald, que claro. sueña que es alemán y al final se despierta y dice, no, pero qué bueno que no es sueño. No te vayas tan lejos, o sea, en los últimos 10, 15 años puedes ver en las nuevas películas de Hollywood cómo toda esta mente más laxa, por decirlo de algún modo, o sea, va haciendo mella en lo que le muestran a las personas, ¿no? Claro, no, imagínate toda la media falsa que hay ahorita ya con la IA. Ahorita pero es más difícil. ¿Tú qué crees que sea más dañino o más complicado de combatir? ¿El tema de las fake news o el tema de la programación predictiva? ¿Qué es de la programación predictiva? Eso que decía, que paulatinamente te van dando la noticia o el suceso, pero te lo van dando en partes para que lo asimiles. Para que cuando pase, por ejemplo, lo que decían de todos estos actores que antes de que se fueran de este mundo, te los ponían de alguna manera ya yéndose o como que ya habían muerto. Por ejemplo, el mismo Robin Williams, que decía que antes de que cuando se autodesviviera, unos días antes hubo un capítulo de Family Guy, no me acuerdo dónde salía, que hacía eso. Que te lo van poniendo sí, ya para cuando pase, pues se te haga normal. ¿Ya vieron lo de Matthew Perry? No. O sea, que acaban de arrestar a varias personas porque dicen que no se desvivió. O sea, que realmente lo autodesvivieron, y que fueron de que entre su asistente y varios doctores que se aprovecharon de que era un adicto para suministrarle suficientes sustancias para que sucediera eso, ¿no? Y es bien curioso cómo hay una parte de las noticias donde dicen que están atacando una red, o sea, que todos estos arrestos tienen que ver con una red de suministro de sustancias, pero luego hay otra parte que dice que lo desvivieron porque estaba a punto de descubrir un entorno de criminales contra niños, ¿no? Pero lo que voy es que eso o sea, nada más lo repite parte de ciertas cuentas o de cierta media, pero no especifican eso en ningún lado, ¿no? Entonces, como ahorita estamos en un punto, y por eso te hacía la pregunta de que es más complicado combatir las fake news o el tema de la programación predictiva, porque ahorita puede salir cualquier noticia y automáticamente van a salir 3 versiones de cuál es la razón, y o está diseñado para dejarnos en un tema de duda, ¿no? O sea, ahorita todo es duda. Qué flojera, o sea, el resultado final es qué flojera buscar la verdad. Sí. O sea, y a través de esa premisa es como nos están ultra estupidizando. Como lo que hablábamos de que Elon Musk había dicho de las Oreos satánicas y que parece más IA que la misma. Sí, claro, y es muy fácil hacerlo, ¿no? Sí, y ahora con la inteligencia es mucho más fácil también. Sí, por eso te decía, ahorita con los fake news mediáticos, grandes, fuertes, pues ya, es que sí, pues obviamente antes era más difícil porque todo lo tenías que creer, o sea, siempre era de que si salió en la tele, que creo que los Simpsons decían eso, ¿no? Sí. Los Simpsons eso llegó a decir Homero, que lo dijo la tele, obviamente es verdad. Y fíjate que hablando de esto de los Simpsons me recordó que hablaste de Frida Sofía, no sé por qué lo vinculé con Timmy O'Toole. ¿Te acuerdas el capítulo de los Simpsons de claro, muy buen capítulo, Bart en el pozo? Sí. Sí. Cuando Bart se cae al pozo, que se supone que es el cumpleaños de Bart, le empiezan a regalar un chorro de cosas. Y entre eso le regalan un walkie-talkie y un radio con micrófonos. Me podía hablar y empieza a hacer estas bromas de que le dice a Homero que llegaron los marcianos. Y luego le dice a los Flanders, a los hijos,
que es Dios y que roba las galletas. Estaba haciendo buenas bromas, ¿no? Sí, ¿sí te acuerdas? Sí, y luego sí. ya tira el radio al pozo. Ajá. Y se empieza a hacer todo esto a nivel mediático que hasta en Los Simpsons creo que iba a salir Sting. Y Sting hizo... Porque lo escucha Willy, ¿no? Un concierto de beneficencia. Sí, hizo una canción. Oye, lo escucha Willy, ¿no? Lo escucha el jardinero, sí es cierto, lo escucha Willy. Y era Bart, todo el tiempo era Bart que había tirado un radio al pozo. Sí, sí, sí. Y ya mediáticamente se había hecho toda esta Springfield. bomba que hasta creo que hay una escena que están comiendo, cenando y Marge empieza a rezar y reza por Timmy O'Toole y Bart se carcajea, ¿no? Es donde dice Bart, no, o sea, me imagino que Bart pensaba, no puede ser que haya llegado. No, o sea, nunca vi ese capítulo. O sea, Nunca lo como, viste. o sea, Bart aventó el walkie-talkie Era como y un estaba radio. hablando. Y era como un radio con un micrófono que le había regalado. Ok, Homero. como si él fuera Timmy O'Toole y estuviera en Sí, el pozo. y estuviera en el pozo. ¿Y tuvo que mentir? Tuvo que mentir, obviamente, güey. Pero, pues mediáticamente ya se había hecho esta noticia, Todo un este show. revuelo del niño que estaba en el pozo, güey. Sí. Pues obviamente, te digo, antes era un poquito más difícil Claro. sacar esas fake news porque era muchísimo más controlado. Ahorita todo el tiempo, cualquier cosa que digas se puede ir a fake news, ¿no? O sea, De hecho, hay un caso, no sé si lo vieron, de una reportera que informa desde el suelo que supuestamente hay un bombardeo en ese momento, pero lo que ella no se fijó es que atrás de ella pasaba la gente como si no pasara nada. ya. ¿Cómo? O sea, estaba en otro lado, o sea, no estaba en el lugar. O sea, ella se aventó al suelo como Estaba si hubiera fingiendo. estaba fingiendo que había un bombardeo. Ya. Sí, pues, y, claro. y digo, eso también pues puede llegar a ser conflictos muy grandes, y ¿no? y fíjate que yo he pensado en estos tiempos y a estas alturas del partido, de las redes sociales y de toda la gente que en realidad, pues yo no sé si sea yo adicto a las redes sociales, pero hay un vicio latente de toda la gente a estar conectada y a estar viendo videos y mucho tiempo antes de dormir y rilear o no sé cómo se dice esa palabra. Y yo no sé si ustedes hayan visto estos videos de, no sé, por ejemplo, un elefante que se cae al pozo y de repente todos rescatando al elefante y así. O de que... Hopcore le llaman. Sí, ¿verdad? Pero- así como para dar esperanza, como una máquina Pero de se me esperanza. hace como que son fake, güey. Bueno, o sea, Sí, claro. ellos, o sea, la ellos mayoría mismos son pudieron haber fake. tirado al elefante Ajá. y grabar. Bueno, no, o sea, porque están en los momentos más precisos de hecho, de situaciones muy, muy extrañas. De hecho, hay un video de un doctor que es un, ¿cómo se dice? Veterinario, que dice que muchos de esos videos él se da cuenta, por ejemplo, hay una tortuga que tiene ciertos animalitos. Sí, es lo que te digo, bacterias. son Bueno, situaciones él muy se da cuenta que específicas muchos de los videos estaban pegadas, o Ajá. sea, estaban haciendo el daño. para tener el video, Para para tener hacer el el video. video y como te digo, para la gente tenga esta esperanza, pero se ve más como que vamos a tirar Actuado. al elefante y vamos a grabar. Actuado. Vamos a tirar un elefante al pozo y vamos a grabar. Sí. Y vamos a tener tantas views de que, wow, sacaron y ayudaron a un elefante del pozo. De hecho, hay una tendencia se muy empieza fuerte. a convertir en un de que las personas dejen de hacer lo que quieren y empiezan a hacer lo que creen que los demás quieren. Hay una tendencia muy, Exacto. muy O sea, fuerte de esos sí. videos en parte de Asia que hacen tipo, a lo mejor no con animales, las pero casas. no, que ayudan a ciertas personas, ¿no? El de las Casas con bambú. No, sí los has visto. Sí, claro. Bueno, eso ya salió que tienen mira, una producción pero atrás muy casas muy fregona. chidas, güey. Yo Casas debo muy, aceptar muy, que muy sí pensé chidas. que eran de verdad. güey. Claro, todos en Durante algún momento, mucho a ver la tiempo primera pensé vez, y sí. decía, wow, Sí. de que yo podría hacer esto en algún... Aquí en mi casa en el de pasillo que sin lleno máquinas, de que no, ni de pedo. Sí, es que en digo, realidad no creo estamos- que Tal sí, vez, pero tengan tal vez esa más habilidad, tiempo. tal vez sí la tengan esa habilidad, pero Están editados. sí. O sea, hablando de un mundo online y un mundo offline, yo creo que el mundo online de hoy en día es un 80-20, güey. 80 fake, 20 real. Y el mundo offline a lo mejor sí se balancea, Sí, güey. pero- Sí se puede balancear pero no un poco crees que más. cada vez- también cada siempre, vez por nos ejemplo, vamos adaptando a esa- antes de las redes también estaba mucho esta cuestión de había personas que tenían esta mentalidad de fake it until you make it, o sea, claro. que miente hasta que lo logres. De hecho, o sea, sí, y güey. eso es más antiguo que, Sí, o sea, es fake como it la until you make it. prostitución. Sí, o sea, eso es demasiado. es un antiguo lema ese de vida. tema, De ¿no? hecho, Y entonces las Agrada redes que se creen sus sociales, mentiras, ¿no? las redes sociales es un poco como el dinero. O sea, solamente exponencian el tipo de persona que eres. Claro. Y tal vez al principio no se nota, pero eventualmente
¿Crees que como eventualmente decía un en las amigo, redes sociales están haciendo lo que hacía la televisión? O sea, está pasando esa etapa de censura y que al rato otra vez va a volver a liberarse, o empezó al revés, que fue libre y ahora ¿Te acuerdas cuando antes se contrataba el cable y contratabas un servicio de cable y tenía todos los canales? Y ahora tienes que contratar como 8 plataformas de streamer para poder tener lo que te daba un servicio de cable. Sí. O sea, creo que eventualmente es así. Hubo un momento dorado de las redes sociales donde había demasiada descentralización antes de que cripto fuera una novedad. O sea, donde había foros, donde no había ¿tú crees que tantas sea necesaria barreras esa? ahorita. ¿Y crees que sea necesario? Que esa libertad, o sea, claro. que sí creo que es necesaria la libertad. Ajá. Sí. Claro que creo que es necesaria la libertad. Pero ¿no crees que tanta libertad puede llegar a crear cierta falsedad? No, pero libertad, Dentro de las redes. libertad con comprobaciones, güey. O sea, por ejemplo, un mismo blockchain que está descentralizado totalmente, pero como quiera, toda la cadena se mantiene. Tiene un sistema que promueve la libertad. Sí. O sea, los sistemas son los que promueven o hacen ver los valores sobre los cuales están hechos. Claro. O sea, Pues no sé, imagínate, todos los mensajes y todo lo que has, foto, cualquier cosa que has mandado por WhatsApp está centralizado en está ahí en algún servidor. Es que dijiste lo de fake it till you make it. Ajá. No sé si recuerden ustedes de un caso muy curioso de un jugador de fútbol brasileño. Ay, no sé si te acuerdas que se llamaba el Kaiser, Carlos Enrique yo pensé en Rasposo. otro. ¿Pero qué pasó? Carlos Enrique Rasposo era un brasileño que jugó 20 años fútbol profesional, güey. Empezó ahí creo que empezó en el Botafogo porque él quería ser famoso, güey. Él quería ser famoso, no sabía de fútbol. Empezó en el Botafogo en 1986. Un amigo de él que se llamaba Mauricio de Oliveira Anastasio. Haz de cuenta que Carlos le pidió que lo metiera al club, pero le dijo no como pelotero ni staff ni nada, o sea, como jugador. Entonces lo meten al club y ahí la cualidad que tenía. ¿Qué? O sea, sí, por buen pedo. Sí, porque era buen pedo. O sea, el Kaiser tenía esa cualidad. Literal. Ajá, literal. Entonces, al momento que lo meten, de volada se lesiona. Enfermerías, después se hacía amigo de dentistas y le daban incapacidades. Y pasó 20 años sin jugar, llegó a jugar 20, 30 partidos. No se sabe muy bien si entre amistosos y profesionales. ¿Qué? Pero, fíjate, o sea, estuvo en el Botafogo. Después de ahí, él empezó diciendo que estuvo en el Independiente, pero era otro Carlos, Carlos Enrique Rasposo. Qué difícil era comprobarlo de continente a continente. Sí, él dijo que había estado en el Independiente, entonces pues de volada lo firmaron. Después se fue al Flamenco y llegó a estar hasta en México, en Puebla. Llegó a estar en el Puebla de México. Creo que dice que no le gustó la comida y después se fue a la MLS y de la MLS se fue al Ajax. O sea, se la pasó tipo se la pasó cobrando, haciendo amigos. Cuando llegaba a las presentaciones, por ejemplo, hubo un equipo antes de pasar al Ajax, perdóname, de la MLS pasó otro equipo que a lo mejor ahí decían que iba a acabar su carrera, pero cuando iba perdiendo, no recuerdo cómo se llamaba ese equipo, cuando iba perdiendo lo meten al campo porque empezaron a decir todo. El mismo dueño del equipo dijo: metan al Kaiser. Le decían el Kaiser por un jugador alemán: metan al Kaiser. Y cuando lo meten, se da cuenta que la afición del equipo contrario empieza a insultar a su director técnico y él se va y se empieza a pelear con la afición, lo expulsan, obviamente, pero queda como un héroe porque defendió a su director técnico y a su equipo. Por no hacer pecho frío. Y no jugó. De ahí se va al Ajax. Cuando lo presentan en el Ajax, le pusieron 50 balones ahí alrededor de la cancha para que hiciera sus habilidades, estuviera haciendo cosas, y él lo que hizo fue agarrar los balones y regalárselos a la gente. Entonces la gente se fue súper contenta con su regalo y el club de que, oye, ídolo de pueblo, regalaste 50 pelotas, pero no hiciste nada. Y no jugó, se retiró a los 38 años el Kaiser. Hasta los 38 años jugó. Hasta los 38 el Kaiser. Qué buen jale. Wow. Qué buen jale. O sea, qué facilidad, ¿no? Tú para convencer a la gente, ¿no? Claro. Sí, si eso hace una persona, imagínate lo que no hacen las instituciones. Ya hemos visto muchas gentes que han movido masas y han hecho cosas atroces, ¿no? Claro. O sea, hay muchos casos. Sí, claro. Entonces, pues... Pero bueno, ordenados, capítulo 41, capítulo express, capítulo un formatito más rápido, fake news. O cortinas de programación predictiva. Pónganos ahí de qué quieren
que hablemos. Muchísimas gracias a todos los ordenados que siempre están conectados. Síganos en todas las plataformas. Gracias a los que nos escuchan por Spotify. Por Spotify escuchan nuestras agradables voces. Así es. ¿Hay algo que le quieras decir a los seguidores? Nada más que nos escriban ahí que creen que sea más peligroso, las fake news o la programación predictiva. Pónganos ahí qué creen que sea más peligroso. Mario, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Pues que nos escriban y que nos sigan viendo en todas las plataformas. Que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando. Exacto. Que sigan compartiendo esto para que pues llegue a crecer más, que llegue a más gente. Recuerden, la verdad está allá afuera. El día es de los hombres y la noche es de los dioses. Duerman, si es que pueden. La orden de la noche.